Bueno, entonces vamos a aprender sobre gracia y sobre fe. Entonces vamos a aprender qué es la gracia y qué es la fe y cómo funciona. Para eso vamos a ir al texto cumbre que habla de gracia y fe. Entonces Efesios 2.8. Efesios 2.8. Diga, Espíritu Santo, deme revelación y entendimiento. Deme revelación y entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos. Gracia es algo que Dios hace. Gracia es algo que Dios hace. Gracia no tiene que ver con lo que hace el hombre. Es algo que Dios hace. La gracia es una persona, es Jesús. Por medio de la fe. Eso es el hombre. El hombre. Entonces, la gracia no funciona sin la fe. Y la fe no funciona sin la gracia. Cuando a la gracia se le añade algo diferente a la fe, se llaman obras. Y entonces ya es religiosidad, es ley. Entonces, porque por gracia sois salvos. Gracia es regalo. Salvos quiere decir libre. Libre. Entonces, por regalo de Dios somos libres de la condenación en el infierno. Por regalo de Dios somos libres de todo tipo de enfermedad. Por regalo de Dios somos libres de todo tipo de escasez, de pobreza. Por regalo de Dios somos libres de todo tipo de ruina. Por regalo de Dios somos libres de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de homosexualismo, de idolatría. Por regalo de Dios somos libres. Eso es un regalo que hizo Dios por medio de la fe. Entonces necesitamos entender qué es la fe para poder recibir el regalo. ¿Cómo sabemos eso? 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13 nos describe la fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, quiere decir que ya tenemos el espíritu de fe. ¿Y quién está hablando? Dios. Entonces, teniendo el mismo espíritu de fe, entonces tenemos el mismo espíritu de fe de Dios, conforme a lo que está escrito. Entonces, el espíritu que es igual, es de Dios, es lo que está escrito, conforme a lo que está escrito. Creí que lo que está escrito. ¿Por qué? Porque lo que está escrito es conforme al espíritu de fe. Si creí, ¿qué creí? Lo que está escrito. Por lo cual hablé. Entonces, ¿qué hablé? Lo que está escrito. Entonces, ¿cómo muestro yo mi fe? Creyendo lo que está escrito. ¿Y la palabra de quién es? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo la gente sabe lo que yo creo? Por lo que hablo. Si yo hablo la palabra de Dios, estoy mostrando que creo en Dios. Si hablo las circunstancias, es evidente que no estoy creyendo en Dios. Vamos a mirar un ejemplo bíblico. Primer libro de Reyes 17:8. Entonces, esta es la historia de Elías, que Dios lo manda al arroyo de Querit y luego le dice, vaya a Sarepta. Voy a leerlo así como trotando y luego vamos a hacer un repaso. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué le vino a Elías? Participen, no sean así. ¿Cómo usted sabe que le viene palabra de Dios? ¿Cómo usted sabe que le viene palabra de Dios? Porque tiene testimonio de Dios. ¿La palabra de Dios cuál es? La palabra de Dios es algo que es bueno, que edifica, que anima, que motiva, que levanta, que empodera, que engrandece. La palabra de Dios lo aparta del pecado, la palabra de Dios lo aparta de la ruina, de la tristeza, de la enfermedad, de la pobreza. O sea, si le viene a usted una palabra que le dice, estoy enfermo, me voy a morir, o su mamá se va a morir mañana, pues eso no edifica, no bendice, eso no es de Dios. Si le viene una palabra que dice, no va a poder pagar la deuda, conseguir trabajo está muy difícil, eso es terrible, pues esa palabra no edifica, no bendice, entonces no es de Dios. Si le viene una palabra que dice, he determinado que te cases con María, y María es la esposa de Carlos, esa palabra no es de Dios. Entonces la palabra de Dios edifica, anima, motiva, exhorta, levanta. A una soltera o a un soltero, si le viene una palabra de Dios, el vecino está como querido, podemos ir al rinconcito y después nos enamoramos y nos casamos.
esa palabra no es de Dios, porque eso se llama fornicación y Dios dice que no. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted lo sabe porque la Biblia declara en Génesis 4:3 que Abel trajo una ofrenda y Caín trajo una ofrenda. Y que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y la Biblia dice que Caín se entristeció y se le notó la ira. Se entristeció y se puso enojado. Y se le notó. Y la Biblia dice que Dios le habló. En ese momento Caín es un hijo del diablo, tiene corazón de pecado, pero él escuchó la voz de Dios. Y Dios no le dijo una palabra, sino hablaron. Y Dios le dice, ¿por qué hace eso? Si usted hace lo bueno, pues va a ser recompensado, pero si hace lo malo, pues usted va a llevar las consecuencias. Entonces, de ahí, Caín termina de hablar con Dios y sale y mata a Abel. Entonces, ahora es como un pecador contumaz. O sea, alguien que se deleita en el pecado, se deleita en lo malo. Mire, un cigarrito, eso no pasa nada, una cerveza no pasa nada, pero entonces le gustó tanto que se vuelve alcohólico y se vuelve fumador o marihuanero, ¿sí? Entonces, ahora Caín es alguien que mató, o sea, es un pecador contumaz, que se sumergió en el pecado, y después de eso Dios viene y le habla. ¿Qué estoy tratando de decir? Que si un pecador como Caín escuchó a Dios y habló con él, y después de hablar con él fue y se volvió peor pecador, y volvió a hablar con Dios, una persona que ha nacido de Dios como usted puede escuchar a Dios. O sea, es así de fácil. El asunto para no escuchar a Dios, ¿cuál es? Que uno piensa que Dios tiene que hablar como en las películas. Si estás aquí, manifiéstate. Entonces uno se quedó con esa imagen de Hollywood. Pero ¿qué pasa? Si Dios es espíritu y usted es espíritu, y la Biblia dice que estamos juntamente sentados con Cristo en los lugares celestiales, hagamos una pregunta sencilla. Si estamos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales, o sea, al pie de Él, y Él habla ruso, y usted no habla ruso, ¿para qué le sirve estar al pie de Jesucristo? Para nada. Para nada. O sea, si usted con el ánimo de desarrollar una especie, de multiplicar los peces, coloca un pez hembra al pie de una gallina, pues no hay forma de multiplicar ni los peces ni las gallinas. Entonces, si Dios es espíritu y usted es espíritu y están juntamente sentados con Cristo en los lugares celestiales, se parte de la base de que usted puede escuchar a Dios. Es así de fácil, me hago entender, sin tanta vuelta. Entonces, vino palabra de Dios a Elías y le dijo, verso 9, primera de Reyes 17:9, levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sostenga. Escuche esto. Dios le habló y le dio orden a una mujer viuda que lo sostenga. ¿Escuchó eso? Dios le habló y le dio la orden a una mujer viuda que lo sostenga. ¿Qué dice ahí? Que Dios le habló a una mujer viuda para que lo sostenga. O sea, la mujer viuda escuchó. ¿Sí o no? Sí. Entonces él se levantó, Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que la beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Quién es esa viuda? ¿Alguien sabe? ¿Quién es esa viuda? Pues, La Biblia dice que Dios le dijo a Elías, vaya a Sarepta, escuche esto, porque Dios le dijo a Elías, le he ordenado a una viuda, a una mujer viuda que está, sí, le he ordenado a una viuda que mora allí, le da orden a esa mujer de que lo sostenga.
O sea, Dios le habló a una mujer viuda en Sarepta para que sostenga a Elías. Elías era un personaje absolutamente reconocible. ¿Es claro? O sea, la forma de Elías, su vestido era muy característico y todos sabían que era Elías. No había forma de confundirlo con otro. Cuando llega a Sarepta, ve a una viuda y Elías le dice: te ruego que me des un poco de agua. Y yendo ella, le dice también: hazme un pedazo de pan, o dame un pedazo de pan. Y la Biblia dice: vive Jehová Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Esos muchos días son como 3 años y medio. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había dicho por ella. ¿Quién es la viuda? La viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta. ¿A quién le habló Dios? La Biblia dice, verso 9: levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué dice la Biblia? Por favor, repita conmigo. Qué pena despertarlo. Repita conmigo. Dios le dice a la viuda que sustente al profeta. Que sustente al profeta. Eso dice ahí. ¿Podemos creer eso? Cuando la viuda ve al profeta, le dice: vive Jehová que no tengo agua. O sea, que solo tengo un puñado de harina. Luego Dios no le había dicho. Sí, Es sí. por gracia y por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la gracia es de Dios. O sea, la gracia es que la harina se multiplica. Y la fe, ella escuchó la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que la viuda escuchó la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que Dios le dijo al profeta: he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces, si Dios le habló a la mujer viuda que sustente al profeta, ¿qué cree que escuchó la mujer viuda? Que sustente al profeta. Ahora, voy a poner un ejemplo. Este es un pocillo unipersonal. Quiere decir que es para una persona. Lo que hay aquí es para una persona, en este caso su servidor. Aquí hay, calculo yo, unos poquitos tragos de café, de chocolate. Pero si Dios me dice a mí que de este trago podemos repartir para 20 personas de chocolate, 20 porciones de chocolate, ¿qué cree que va a pasar en mi cabeza? No alcanza. ¿Qué están viendo mis ojos? Que no alcanza. Una taza con una porción de chocolate. ¿Para cuántas personas? Para una. Pero si Dios me dice que reparta esa taza en 20 personas, ¿qué vas a creer tú? Que alcanza. ¿Qué vas a creer tú? Que no alcanza. ¿Sí es claro? Tú no puedes creer que esta taza alcanza para 20 personas y al mismo tiempo no puedes creer que esta taza no alcanza para 20 personas. ¿Me estoy haciendo entender? Tú no puedes creer que puedes pagar, tú no puedes creer que Dios hace que te llegue el dinero para pagar a tiempo y al mismo tiempo creer que tienes que trabajar duro para pagar la plata. Tú no puedes creer las dos cosas. Tú no puedes creer el reporte médico que te dice que la radiografía muestra que tienes un tumor o un cáncer o un problema
y al mismo tiempo creer que Jesús se llevó las enfermedades. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, gracia es regalo, ¿sí? Salvo. Salvo es libre de todo tipo de enfermedad, libre de todo tipo de pobreza, libre de todo tipo de infección, libre de todo tipo de escasez, libre de todo tipo de tormento, libre de todo tipo de opresión, libre de todo tipo de soltería, libre de mentiras, libre de cosas, de engaños. Eso es ser salvo. Entonces, Dios de manera voluntaria muestra su amor en que Él nos quita todo tipo de enfermedad. Él nos quita la gripa. Entonces, ¿por qué hay cristianos con gripa? Porque la Biblia dice por medio de la fe. Dios dice que nos quita todo tipo de enfermedad. Entonces, ¿por qué hay cristianos con sida o con cáncer o con herpes o con problemas del hígado, del páncreas, de los riñones? Porque la Biblia dice que la gracia se toma por medio de la fe. La Biblia dice que la sangre de Jesús fue derramada para que seamos libres de toda escasez, de toda pobreza, de toda miseria. Entonces, ¿por qué hay cristianos pobres? Porque la Biblia dice que la gracia se toma por medio de la fe. Entonces, ¿cómo opera la fe? Por favor, diga conmigo, Dios, enséñeme cómo opera la fe. Enséñeme cómo opera la fe. Hágame entender. Hágame entender. Entonces, lo único que vamos a hacer es leer la Biblia y le ponemos sentido. 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Escúcheme, no hay que sufrir para tener fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos el mismo espíritu de fe. Si tenemos el mismo espíritu de fe, ¿usted tiene que luchar para tener fe? No. ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué? Porque cuando usted nació de nuevo, Dios le puso el mismo espíritu de fe. Eso dice la Biblia. ¿Cómo funciona el espíritu de fe? Conforme a lo que está escrito. Entonces, ¿cómo sabe usted si una persona tiene fe de Dios? Porque habla un verso de la Biblia. ¿Cómo sabe usted si la persona tiene fe del médico? Porque habla de la radiografía o de los exámenes o de la medicina. ¿Cómo sabe usted si la persona tiene fe de la Biblia? Porque dice, Padre, gracias porque el dinero está llegando de manera generosa y abundante para que lo disfrute y sea generoso y dadivoso. Eso está en 1 Timoteo 6, 17 y 18. Cuando yo declaro lo que dice la Biblia, ¿qué estoy mostrando? Mi fe. ¿Cómo muestro mi fe? Porque mi fe es que yo recite un verso de lo que está escrito. Si yo recito un verso de lo que está escrito, estoy diciendo, creo la palabra de Dios. Pero también puedo hacer como la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta vio un puñadito de harina que alcanzaba para 2 arepas. Y el profeta le dice, me parece muy bien que haga arepas, pero primero deme a mí. Suena un tanto egoísta, ¿no? Suena un tanto cruel. Que el profeta diga, ok, usted tiene un poquito de harina, pero deme primero a mí. Haga la arepa, pero primero deme a mí. La Biblia dice que Dios le había dado orden a una mujer viuda que sustentara al profeta. Esa mujer viuda era hija del diablo, esclava de pecado, porque no había nacido de Dios. Y si la Biblia dice que Dios le dio a una mujer viuda de Sarepta la orden de sostener al profeta, ¿qué cree que escuchó la viuda? Que sostuviera al profeta. Pero ella, ¿qué está haciendo? ¿Está hablando la palabra de Dios o está bien hablando de lo que tiene? Las circunstancias. Cuando usted habla de las circunstancias, no está hablando la palabra de Dios. Y si está hablando la palabra de Dios, no está hablando las circunstancias. Pero es que estoy gordo. Esas son las circunstancias. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? A nivel espiritual, la pregunta es, siempre que usted vaya a responder algo, imagínese que el Espíritu de Dios está preguntando, ¿tú en qué crees? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás creyendo? Tienes que pagar arriendo, agua, luz, teléfono, estamos a mitad de mes, no hay quincena y te quedaste sin trabajo. ¿Tú qué estás creyendo? Conforme al espíritu de fe. O sea, ya tienes espíritu de fe. No tienes que sufrir para tener fe. O sea, tú
Patricia Capacho, tú no tienes que esforzarte para ser mujer. ¿Por qué? Porque naciste siendo mujer. Entonces tú no tienes que esforzarte a pensar como mujer. ¿Por qué? Porque lo normal de una mujer es que piense como mujer. Tú no tienes que esforzarte a hablar y actuar como mujer. ¿Por qué? Porque lo normal de una mujer es que piense, hable y actúe como mujer. Entonces, si la Biblia dice que tú tienes el mismo espíritu de fe, ¿qué está diciendo? Que tú tienes la misma fe de Dios. Si tienes la misma fe de Dios, ¿tienes que hacer esfuerzo en tener fe? A ver, como los niños de la escuela, a la voz de 3. 1, 2 y 3. ¡No! Como los niños de la escuela, a la voz de 3. 1, 2 y 3. ¡No! Repitamos. Si ya Dios te dio fe, conforme a la fe de Dios, ¿tú necesitas hacer esfuerzo para tener fe? 1, 2 y 3. ¡No! ¿Por qué no? Porque cuando tú naciste de nuevo, ya Dios te dio fe. Muy difícil entender eso. ¿Cómo desatas la fe para el dinero? La Biblia tiene 2350 versos que hablan de dinero. Escúchame tú que estás viendo en televisión. Si no haces esto, quédate callado. Porque muchos de los que están viendo en el internet no se permiten hacer esto y sí critican y rajan y pelean. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hágalo. Y cuando usted lo haga, se va a dar cuenta que funciona. Pero muchos de los que están en internet hablan pajarilla. No se permiten leer la Biblia, no se permiten hacer lo que dice la Biblia y sí se paran a rajar. Tú predica el evangelio. Por mal que te vaya, vas a llevar a alguien al cielo. Si no entiendes, lee y ora. Busca a Dios. Aquí lo que dice la Biblia es, 2 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe. Cuando uno lee teniendo el mismo espíritu de fe, uno como yo, su servidor, ahí lo que está diciendo es que tengo una fe igual a. ¿A quién? Pues si leemos el pasaje, está hablando de Dios. Entonces, Dios me dio el mismo espíritu de fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Entonces, Dios me dio la misma fe de Jesús. Punto. Eso es lo que dice ahí. Ahora, ¿cómo conozco yo la fe de Jesús? Porque lo que es de la fe de Jesús está escrito. Dice conforme a lo que está escrito. Entonces, ¿cómo sabes tú si yo estoy en la fe de Dios? Porque tú me preguntas, ¿cómo vas de plata? Y yo te digo, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a su riqueza de gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque el dinero me está llegando todos los días de manera abundante para que lo disfrute, para que sea generoso, dadivoso y haga buenas obras. Eso dice la Biblia. Cuando yo recito un verso de lo que está diciendo la Biblia, estoy mostrando que tengo la misma fe de lo que dice Dios, porque estoy hablando un verso de la palabra de Dios. El hecho de que yo lo hable está demostrando que creo, porque aquí dice, creí, por lo cual hablé. Entonces, ¿qué hablo? Lo que creo. Eso dice ahí. Entonces, la Biblia dice que Dios le dijo a la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta ¿escuchó o no escuchó a Dios? Si Caín escuchó a Dios, la viuda de Sarepta seguramente escuchó a Dios. Pero la viuda de Sarepta ve el poquito de masa y está pensando en su hijo. Y no está atenta a la palabra de Dios. Muchas personas están en la iglesia y son pobres. Cuando la Biblia declara con muchas arandelas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Si usted lee desde el verso 25 ahí, está hablando de techo, ropa y comida. Esas son cosas materiales, no espirituales. La Biblia dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces la salud no está incluida en todas las cosas. ¿De qué cosas habla? De plata. De plata. O sea, Dios quiere que usted tenga plata, que tenga en abundancia para que disfrute. Eso dice 1 Timoteo 6:17. ¿Y qué hace con la plata? Que sea generoso, que sea dadivoso, que haga buenas obras. ¿Cómo hace usted para caminar en fe? Pues usted aprende versos de la Biblia. Y cuando usted sienta un dolor, a cambio de decir, ay, 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 me duele, la radiografía dice que tengo el pulmón, el hígado, el páncreas,
Usted va a la Biblia y la Biblia dice, ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga yo soy sano. Yo lo creo. Padre, te doy gracias. Estoy en acuerdo contigo. Entro en la ley del acuerdo, porque la Biblia dice que donde dos o más se pongan de acuerdo aquí en la tierra, se hecho en el cielo. Entro en la ley de acuerdo contigo y declaro que estoy sano, y como creo, te doy gracias porque soy sano. ¿Y qué pasa? Pasa lo mismo que le pasó al paralítico de Bethesda. El paralítico de Bethesda, Jesús fue y le preguntó, ¿cuántos años llevas acá? 38. Pero el paralítico no vio que el autor de la vida estaba frente a él. ¿Y quiere ser sano? El paralítico le dijo, es que no tengo quien me meta al agua. Porque en ocasiones venía un ángel y movía el agua, y el primero que entraba era sano. Y el paralítico está viendo su circunstancia y dice, no tengo quien me meta al agua. O sea, usted no tiene que le regale $1.000.000 para el arriendo. Entonces está mirando su escasez. Usted no tiene que le regale para la comida, para la ropa. Está mirando su escasez. Pero la Biblia dice que Jesús dijo, ¿quieres ser sano? El paralítico está frente a la gracia, pero no sabe cómo recibir por fe. ¿Cómo se recibe por fe? Pues la fe es la mano que se estira y toma de la gracia. ¿Cómo se hace? Aquí lo dice, declare la palabra de Dios. Eso dice ahí. Cuando usted declara la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? Mostrando su fe. Entonces, es por gracia por medio de la fe. ¿Me hice entender? ¿Cómo sabe Jesús lo que tiene que hacer? Porque la Biblia dice, yo veo a mi Padre y yo hago lo que veo a mi Padre. ¿Dónde ve Jesús al Padre hacer las cosas? ¿O cuándo Jesús ve al Padre hacer las cosas? Jesús dice, yo hablo lo que oigo a mi Padre. ¿Cuándo Jesús oye al Padre? Me pregunta, me responde. ¿Cuándo le queda a usted más fácil oír al Padre? Cuando leo la palabra. Cuando lea la Biblia. Cuando usted lee la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted lee la Biblia, está escuchando la voz de Dios. La Biblia dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Cuál es la carne y la sangre de Jesús? Pues la palabra. Entonces, si usted quiere tener comunión con Dios, pues propóngase conocer a Dios por la palabra. En la palabra, la lectura de la Biblia le va a dar conocimiento y entendimiento. En la medida en que usted lea, usted va a decir, ¡ay! Dios puede multiplicar los panes. Y cuando no tenga comida en su casa, usted dice, Padre, te doy gracias. Porque la Biblia dice que Jesús venció al diablo. Que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Y la Biblia dice, he aquí os doy poder y autoridad de hollar serpientes, escorpiones y deshacer y destruir las obras del diablo. Y la Biblia dice, estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos ponen sus manos y sanarán. Y la Biblia dice, todo poder y autoridad me he dado en el cielo y en la tierra. Ahora yo se lo doy a usted. Ahora usted tiene autoridad y poder en el cielo y en la tierra en el nombre de Jesús. ¿Cómo se usa ese poder y autoridad? Pues si aquí dice que en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra, entonces en el nombre de quién es que se multiplica el mercado, en el nombre de Jesús. En el nombre de quién es que le llega el dinero, en el nombre de Jesús. Así funciona. Entonces, cuando usted se enamora, usted quiere estar con su esposa y quiere pasar tiempo con ella y quiere conocerla. Entonces, cuando usted nace de nuevo, lo normal es que usted quiera conocer a Dios. ¿Cómo conoce a Dios? Pues lea la Biblia, busque a Dios, ore, busque a Dios. Pero estamos hablando de que la fe funciona, no es porque usted ore 1 hora o media hora o 10 horas. La fe no funciona porque usted ayune o porque no ayune. La fe no funciona porque usted diezme o no diezme. La fe funciona ¿cómo? Porque la Biblia dice que Dios le dio fe.
¿Y cuál es la fe de Dios? Lo que está escrito. Entonces no hay chance de decir que es que Dios permite el robo. No, porque Dios dijo no roben. No hay chance de que Dios, ay, soy un hombre metido en el cuerpo de una mujer. No, no hay chance. Porque Dios claramente establece que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Entonces, ¿cómo sabe uno qué es lo verdadero? Porque Dios es bueno y el resto somos malos. Punto. Es así de fácil, sin tanta vuelta. Entonces, ¿cómo funciona la fe? Ustedes ya tienen el mismo espíritu de fe. Ya lo tienen. O sea, si usted es mujer, no tiene que esforzarse para actuar como mujer. Simplemente viva. Cuando usted va a pensar, usted no tiene que decir, voy a tener un pensamiento de mujer. Pues lo normal para una mujer es que piense como mujer. Si usted es hombre, no tiene que esforzarse, voy a tener un pensamiento de hombre. Pues si es hombre, lo normal es que piense como hombre. Si usted ha nacido de Dios, lo normal es que tenga pensamientos de Dios. Si ha nacido de Dios, lo normal es que escuche a Dios. Si ha nacido de Dios, lo normal es que hable la palabra de Dios. Ahora, cuando usted habla la palabra de Dios, está mostrando que cree en Dios. Y por la declaración de la palabra de Dios, usted recibe lo que ya Dios le dio por gracia. Por la declaración. ¿Declarar qué? Pues lo que está escrito. Por eso la Biblia es confiable, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ayer leí la Biblia y todavía David mató a Goliat. Esta mañana leí la Biblia y todavía el paralítico de Bethesda le dijo a Jesús que no había quien lo llevara al agua. O sea, la Biblia es la misma. Esta mañana leí la Biblia y dice que Dios es amor. Esta mañana leí la Biblia y dice que la sangre de Jesús fue derramada para que seamos libres del infierno, libres de toda enfermedad, libres de toda pobreza, de toda tristeza, de toda muerte, de toda presión. ¿Tiene que esforzarse para tener fe? Aquí dice, usted tiene el mismo espíritu de fe. ¿Cuál es la base de la fe? El conozca. En la medida en que usted lee la Biblia, usted va a conocer que puede hacer las mismas cosas que hizo Jesús. ¿Tiene que esforzarse? No, porque la Biblia dice que puede hacer las mismas cosas que hizo Jesús. ¿Me hago entender? Es una cuestión de enamoramiento. Usted se enamora y se rinde. Así funciona. Yo digo en el nombre de Jesús que usted entendió. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios le abrió el corazón, la mente y el entendimiento y le reveló esta palabra. Le reveló que no es porque a usted no le toca ir a la iglesia. A usted no le toca orar, no le toca ayunar. La Biblia dice es por gracia mediante la fe, por medio de la fe. La gracia es lo que Dios ya le resolvió a usted y usted lo toma por fe. ¿Cómo hace para tomarlo por fe? Pues conozca. ¿Cómo conoce? Pues lea la Biblia. Y si la Biblia dice que usted puede, pues usted puede. Si la Biblia dice que tiene autoridad en el nombre de Jesús, pues tiene autoridad en el nombre de Jesús. Si la Biblia dice que usted impone las manos sobre los enfermos y son sanos, pues usted impone las manos sobre los enfermos y son sanos. Si la Biblia dice que nadie lo puede robar porque el ángel de Jehová lo protege y acampa alrededor suyo, pues nadie lo puede robar porque el ángel de Jehová lo protege y acampa alrededor suyo. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios le abrió el corazón, la mente y el entendimiento para que usted reciba la palabra de Dios y declaro que esta semilla le quedó sembrada con una raíz sólida y profunda en su corazón y el diablo no se la puede robar. Declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios le alumbra esta palabra, aún en la noche se la enseña. Y declaro que el diablo no le puede robar esta palabra. Y usted permanece en ella y da fruto para la vida eterna. Lo rodeo con un muro de fuego y establezco un valle alrededor suyo, alrededor de su salud, de sus finanzas. Y declaro que la paz y la gloria y el amor de Dios permanece y reposa sobre usted. Y usted reconoce la guianza del Espíritu Santo, hace lo bueno y se aparta de lo malo y camina como un hijo de Dios. Siempre, en todo lugar. En el nombre de Jesús. Diga, creo y recibo en el nombre de Jesús. Creo y recibo en el nombre de Jesús. Usted que nos ve por internet, lea la Biblia. No se complique. Si ahí dice, pues créalo. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es mejor confiar en Dios que en los hombres. Los hombres son buena gente, son lindos, son queridos, pero muchas veces dicen cosas que no están en la Biblia. Lea la Biblia, haga la Biblia y no se complique. Somos la Iglesia Cristiana, el Pan del Cielo, estamos en Bogotá, Colombia. Si quieren caminar en el poder del Espíritu Santo, salir de la enfermedad, de la miseria y de la pobreza, venga, congréguense con nosotros. Si no tiene dónde ir, venga, congréguese y va a conocer el poder de Dios y la intimidad con el Espíritu Santo.
Prospere y venza en el nombre de Jesús. Chao, chao, chao.